Busquen en sus Biblias, en el libro de Jonás. Profeta Jonás, capítulo 1. Un aplauso a los niños que van saliendo por ahí. Van para sus clases. La semana pasada, el domingo, yo prediqué acerca de Jonás. Y el título, no estaba claro qué título ponerle, pero le puse uno que decía: no desprecies lo que has vivido, tu pasado, tus experiencias en la vida, ¿verdad? Inclusive hasta llegar al Señor. Y hablamos acerca del profeta Jonás, que Dios le dio una asignación para que fuera a llevar el mensaje al pueblo de Nínive, que era el centro del terrorismo para ese tiempo. En el pueblo de Nínive era la capital de Asiria para ese tiempo. Y se llamaban ninivitas porque pues eran de Nínive. Pero ahí es que Dios manda al profeta Jonás a llevarle un mensaje a ese pueblo que decía que si no se arrepentían, que en 40 días los iba a destruir. Y hablábamos acerca de lo terrible que era esa gente, lo malvados que eran esa gente. Y ahí es que Dios envía al profeta, y él no quería ir para allá. La Biblia menciona que él no quería ir para allá porque sabía en el capítulo 4 que Dios iba a tener misericordia y los iba a perdonar, pero yo creo también que había algo de miedo, porque el pueblo de Nínive eran terribles. Ellos cuando conquistaban algún pueblo, violaban a las mujeres, mataban a los niños, le sacaban la lengua a la gente, le cortaban los brazos y eran terribles y odiaban a los hebreos. Y Nínive, Jonás era hebreo. Así que era un sitio bien complicado. Y aunque él se fue en otra dirección, Dios como quiera logró que él llegara a Nínive. Pero Dios tuvo que levantar, dice la Biblia, él cogió un pasaje para otro lugar opuesto, y que allí él compró el pasaje para irse a huir de Dios y no hacer la asignación que Dios le asignó. Y todos nosotros tenemos asignaciones. No creas que tú naciste aquí en la tierra simplemente por ninguna razón. Tú estás aquí porque Dios tiene un propósito contigo. Lo que pasa es que mucha gente todavía no se ha dado cuenta de que Dios tiene un plan con su vida y tú no vas a ser feliz hasta que tú no estés ubicado en el lugar donde Dios te quiere. Y eso comienza rindiéndose el corazón a Cristo, entregando la vida a Cristo. Cuando usted entregue su vida al Señor, entonces Dios te va a ubicar donde Él te quiere, como Él te quiere. Mientras tú no entregas tu vida a Cristo, no te controla Dios. Pero cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, el Señor toma el timón de tu vida. Aunque Dios no pierde el control en sí del todo. Pero hay una bendición especial cuando uno viene a Cristo. Y dijimos que Dios usa nuestros errores y aún la ruta que tomamos. Y que Dios no solamente calma tempestades, sino que Él puede desarrollar una tempestad. Puede comenzar una.
Porque lo vemos calmando tempestades, pero también dice que Él preparó una tormenta. Y las tormentas, la razón de ser de la tormenta para que nosotros volvamos de nuevo a donde Dios quiere, el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Hay tormentas que nos llevan a clamar al cielo. Y ahí entonces Dios interviene en nuestras vidas cuando nosotros clamamos. Así que nos alinean. Dijimos que Jonás fue consumido, luego fue confundido, después fue consumido porque estando en el barco que aquella tormenta se desató y aquellos hombres impíos sabían, esto está raro, esta tormenta está rara. Y preguntaron, clamaron a sus dioses, pero no pasó nada. Buscaron, encontraron a Jonás durmiendo allí, le preguntaron a él. Él dijo, yo soy el responsable, yo soy el culpable de que esta tormenta se está dando. ¿Y qué hay que hacer? Dijeron ellos. Que me tiren fuera del barco y se va a acabar la tormenta. Pero sin embargo, si usted lee ahí, se dan cuenta que ellos trataron de remar, de llevarlo a él para dejarlo en tierra. Pero resulta que entonces la tormenta se ponía peor todavía. Y la razón por la cual la tormenta se ponía peor era porque ellos estaban interfiriendo con la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios era que él llegara a predicarle a Nínive. Y ya Dios tenía estacionado allí, como yo le dije, un gran pez al lado de aquel barco. Así que lo tiran. El hombre es consumido. Pero finalmente llega, Dios le habló al pez y lo llevó hasta Nínive y allá el pez lo escupió. Así que llega y finalmente sale de la barriga de aquel pez grande. Y hay gente que ha salido de la barriga del alcohol, del adulterio, del pecado, pecados de distintas clases, cosas. De la barriga de un pez que lo tiene atrapado y consumido. Pero así como Jonás clamó estando allá adentro, el vientre de aquel pez, nosotros podemos clamar a Dios y Dios va a escuchar nuestra súplica, nuestro clamor. Pero lo interesante de todo esto es que, ¿se recuerdan que mencionamos que el Dios que adoraban los ninivitas era el Dios Dagón? El Dios Dagón era mitad hombre y mitad pez. Cuando ellos se enteraron que él salió de la barriga de un pez, pensaron que salió de la barriga del Dios que ellos adoraban. Por esa razón ellos lo escucharon. Pues Dios de alguna manera busca la forma de llamarnos la atención de alguna forma. Y si tú no vienes a la buena, vas a llegar a la mala. ¿Verdad, Neftalí? Pero yo quiero enfocar hoy, eso fue un repaso, enfocar hoy un poquito lo del libro de Jonás, del profeta Jonás, que es uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento, en una forma diferente, ¿verdad? Quiero hablar acerca de la misericordia de Dios. En este libro tú ves la misericordia de Dios de una manera increíble. Increíble. Y este libro es más como una narrativa. Como una narrativa. No se trata tanto de lo que dijo Jonás, porque su mensaje eran 8 palabras y otras cositas que habló ahí. Pero mayormente, se trata de lo que, no tanto de lo que dijo, sino de lo que hizo o de lo que no hizo. De lo que hizo o lo que no hizo.
El mismo profeta escribe de su desobediencia y ningún otro profeta como este se había atrevido a retar a Dios y a desobedecer a Dios como lo hizo él. Increíble, increíble, pero está ahí. Y yo lo he preservado este libro para nosotros por distintas razones, pero hoy yo quiero que veamos esta, que es que se trata de la misericordia de Dios tan tremenda. Donde primero vemos al profeta en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, que dice: Él restaurará los límites de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová que Dios dio de Israel, la cual le había hablado por su siervo Jonás. Aquí lo vemos a él, profeta, o sea que era un profeta de Dios. Era un hombre de Dios. Por eso que el apóstol Pablo, que el que esté firme, porque tú puedes ser un hombre de una mujer de Dios, yo puedo ser un hombre de Dios, pero tenemos que estar vigilantes, cuidadosos, ¿verdad?, en nuestro caminar. Y también lo vemos ahí estaba él, cuando esa lectura es cuando él estaba, el reinado de Jeroboam II, Jeroboam II. Así que el hombre tenía su trayectoria, ¿verdad? Vamos a ver entonces ahora el capítulo 1, que yo le pido a ustedes que abrieran. Pues ya lo leímos la semana pasada, pero volvemos a leer hoy. ¿Listo? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué bobo, ¿verdad? ¿De dónde me huiré de tu presencia? Dice Salmo 139, ¿verdad? Pero Jehová hizo levantar, ¿quién lo hizo levantar? ¿Hubo un viento? Jehová hizo levantar un viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. Que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él mismo se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme en el mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trataron para hacer volver la nave, ve ahí lo que yo le dije ahorita, a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. No podemos ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo le dijo el Señor a Pablo? Pablo, dura cosa, esta cosa es contra, la dijo. Dice aquí,
Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos. Los impíos comenzaron a clamar. Los que clamaban a distintos dioses, en este momento ahí comenzaron a clamar al Dios verdadero. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y ellos se dieron cuenta que Dios estaba en el asunto, ¿verdad? Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Todos se convirtieron, todos. Y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántas veces? ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. Robert Ingerson era un veterano de la guerra civil. Luego se convierte en abogado, estudia y después se mete a la política. Y este hombre era un agnóstico, un ateo, pero un ateo agresivo, vocero y furioso, aunque fue hijo de un pastor presbiteriano, pero cogió otro rumbo como Jonás. Y dice la historia de que él relata que él iba caminando y se encuentra una señora de Salvation Army pidiendo, ¿sabe? Que piden, especialmente en la época de Navidad, pero ella estaba compartiendo el evangelio con la gente que cruzaba. Y este hombre ateo se le acerca y comienza a mofarse de ella y logra que la gente se ría, él mofándose de ella. Entonces él le dice, no me diga que usted cree en la Biblia. Y ella dice, sí, creo en la Biblia, todo lo que dice la Biblia. Entonces él le dice, pero no me diga que usted cree en la historia esa de Jonás. Claro que sí. Entonces, ¿cómo usted explica que él vivió, o sea, no murió estando dentro del vientre de ese gran pez? Ella dice, bueno, yo no sé, pero cuando llegue al cielo le voy a preguntar. Entonces, él le dice, ay, si cuando tú llegas al cielo no está allí, ese fue para el infierno. Entonces ella dice, pues supongo que tú le preguntas. La historia de Jonás es una historia, un relato de la palabra del Señor y es verídico. Y ya dijimos anteriormente que el capítulo 12 de Mateo, Jesús confirma. Cuando le dicen a Jesús que hay una señal, él dijo, la única señal que van a tener es la señal de Jonás, que el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra, va a estar el Señor. No en el vientre de un pez, pero hablamos que Jonás y Jesús, Jonás es tipo de Jesús en muchos aspectos. En muchos aspectos. Entre ellos cuando a él le dice, tírenme, porque él no se podía tirar, él no se podía suicidar, porque era tipo de Jesús. Tírenme. Entonces cuando lo tiran a él, se salva ¿quién? Todos aquellos que estaban en el barco. Él fue el sacrificio. Jesús fue el sacrificio también. Pero no solo para unos pocos, sino para todo el que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe por qué insistimos nosotros en predicar este evangelio? Que ahorita hablábamos de la buena nueva, la clase que presentaba el pastor Iván. Nosotros tenemos que predicar este evangelio porque no solamente hay un cielo, hay un infierno. Y como decía, Dios no vino a condenar el mundo, vino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y si dice un gloria a Dios, yo digo amén. Amén. Y si usted dice amén, yo digo gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues de vez en cuando diga algo. Yo me quiero enfocar en este tema
que corre a través de todo el libro, misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es su amor, su bondad, su compasión hacia la gente, hacia nosotros. Y es el tema principal. Salmo 145, verso 8. Yo creo que lo tienen ahí para proyectarlo. Clemente misericordia Jehová, lento y en misericordia. Ese es nuestro Dios. Yo tengo por aquí, que me gustó mucho y quiero que ustedes lo escuchen, acerca de la misericordia de Dios. Dice que un domingo en la noche, D.L. Moody predicaba en la tienda de un circo que se levantaba en la exposición colombiana de Chicago, y usaba como texto las palabras: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para terminar su sermón, cuando estaba por terminar su sermón, un policía subió a la plataforma con un niño tomado de la mano diciendo que se había extraviado entre la multitud. Moody levantó al niño en sus potentes brazos, como hizo ahorita Magali, y pidió a la congregación que fijara bien su atención en él. Luego dijo estas palabras: el padre de este niño siente mucha más ansiedad por encontrar a su hijo perdido que el mismo niño para ser encontrado. Es lo mismo con nuestro Padre Celestial, pues a través de los años te busca, pecador, y te sigue buscando. En ese momento se acercó un hombre con la cara pálida, y tan pronto el niño lo vio, corrió a sus brazos. Era su padre. Era su padre. Dios anda buscándote si no te has rendido a Él. Y no se va a cansar. Está tratando de atener tu atención. Y te dice: hijo mío, entrégame hoy tu corazón. Tú quieres vivir de verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el puente. Recuerden, la relación se rompió. Había un abismo. Cuando Adán se desligó de Dios, le declaró la independencia, hubo un abismo. Y Jesús vino a ser el puente para que nosotros podamos entonces volver a Dios. Por eso predicamos este evangelio, porque hay almas que todavía no han rendido su vida al Señor. Muchas. Yo quiero que veamos 4 cosas de la misericordia de Dios en el capítulo 1. Lo primero es que, ya de la soltar, el hecho de Dios enviar a Jonás para allá, ya estamos viendo la misericordia de Dios, en esperanza de que ellos se arrepintieran. Ya sabemos quiénes eran estos hombres, terribles. Pero Jonás no quería ir. Pero eso en Ezequiel capítulo 33, verso 11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Volveos. No sé si Dios le está hablando a alguien aquí, llamando a alguien en esta mañana a que regrese. Así que el número 1, la misericordia de Dios es inmerecida. Aunque quizás tú no le hayas cortado la cabeza a nadie, ni le has cortado ni le has sacado la lengua a nadie, le has arrancado la lengua a nadie. Pero como quiera, todos necesitamos la misericordia de Dios. No hay forma.
si no fue por su misericordia. Ninguno la merece. El apóstol Pablo escribe en Timoteo capítulo 1, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando él dice yo soy el primero, él se está comparando su vida con la santidad de Dios. Cuando nosotros nos comparamos, veremos la santidad de Dios, leemos la palabra y nos damos cuenta lo santo que es nuestro Dios. Nosotros decimos, como dijo también Isaías, capítulo 6, creo que es de Isaías, cuando él tiene esa visión de la grandeza y la santidad de Dios, él clama y dice, ¡ay de mí! Es siendo hombre pecador, mis ojos han visto a Jehová. Cuando nosotros nos acercamos a la santidad de Dios, nos damos cuenta cuánto nos falta a nosotros. Y necesitamos enderezar nuestros pasos. Así que es inmerecida la gracia, la misericordia de Dios para nuestra vida. Sin embargo, Jonás no creía que valía la pena que esta gente fuera salva. Él se creía mejor juez que Dios. Así que desobedece y se va para Tarsis. Dios podía haberlo matado ahí mismo. Pero vemos otra vez la misericordia de Dios, aun a pesar de su desobediencia. Dice que los paganos que estaban allí comenzaron a clamar, pero nada pasó, hasta que finalmente lo tiraron y el mar se calmó. Número 2, su misericordia es imprevista. Hay veces que no la vemos o no la identificamos como la misericordia de Dios o no la esperamos. De hecho, podría ser incómodo, e inconveniente, pero Dios envía de que de alguna manera nosotros podamos enderezarnos. Podía ser una llanta que se explotó en el camino, un pasaje a un viaje que tú tenías y se canceló por alguna razón. Una relación que se rompió, un trabajo que perdiste, que no convenía. Podía ser la manifestación de la misericordia de Dios. Aquel gran pez era la misericordia de Dios para Jonás, aunque fuera incómodo, manifestándose a favor de él. En el capítulo 3 vino la voz de Dios. Después que Jonás salió del pez, lo vomitó. Dice la Biblia que vino la voz de Dios por segunda vez. No lo dice ahí en la Biblia, ¿verdad? Pero yo me imagino, Jonás, ¿va a ir sí o sí? Yo creo que él fue como quiera, fue de mala gana. Como quiera fue, porque luego lo vemos que sí, que fue de mala gana como quiera. Y usted sabe, nosotros podemos traer contentamiento, podemos obedecer a Dios y no traerle contentamiento al corazón. ¿Verdad? Esto yo lo he usado otras veces. Si por ejemplo yo le digo a uno de mis hijos, hazme favor y yo voy a salir, pero pásamele la máquina al patio. Un ejemplo, ¿verdad? Porque usted se ríe. Entonces cuando yo llego, no pasó la máquina. Y yo digo, ¿pero qué pasó? Porque yo no te pedí que le pasara la máquina al patio ahí. Pues está bien. Y se va y lo hace. Lo hizo, sí. ¿Trajo contentamiento a mi corazón? Así nos pasa muchas veces con Dios. No traemos contentamiento a su corazón. Hacemos las cosas muchas veces de mala gana. Ay, voy a la iglesia porque el pastor después me llama.
Ah, digan, ay. Ay, ahora. Así que el hombre va. 8 palabras dijo. Nada más era su mensaje. Así que aparte también la misericordia de Dios es imparcial. No la detiene para uno y se la da a otros. No. Es imparcial. Ama a todos y murió por todos y se extiende su misericordia, incluyendo a los asirios. Aquel pueblo malvado. No discrimina, o sea, no despacha solamente para los favoritos, sino para todos. Pero él va, predica, se convierten, se arrepienten. Dios no destruye la ciudad. Pero usted pensaría que ahí está el final de la historia. Pero no es no es el final. Dios tiene como un sentido del humor. Porque entonces le dice a Jonás, no, Jonás, quiero que escriba el capítulo 4 también. Vaya al capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en la tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de gran misericordia. Pues claro, mi hijo, ¿y qué tú quieres como que sea? Eso es el carácter de Dios. Dios es misericordioso. Y que te arrepientes del mal, sino que sería de nosotros. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Mira, que me quite la vida, dijo este hombre. Pero qué atrevido ese Jonás. Ay, pero nosotros no somos mejores que él. ¿Cuántas veces yo no he querido salir huyendo de aquí? ¿Usted nunca ha querido salir huyendo? ¿Ah? Oí un gloria a Dios ahí. Sí. Dios nos manda a coger por aquí y cogemos por allá. Dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó al oriente. Se acampó allí a ver qué pasaba. Dios permite que esto se escriba para que vea cómo era la vida de este hombre y que nosotros veamos también cómo podemos ser nosotros muchas veces. Entonces dice que acampó allí, el verso 5, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y la librase de su malestar. Y Jonás se alegró. Ah, madre, qué chévere, grandemente por la calabacera. Eso le alegró. ¿Ah? Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. ¿Quién lo preparó? Hay vientito que Dios envía algunas veces. No en una tormenta en este caso. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba ¿qué? La muerte. ¿Cuántas veces ya ha visto la muerte? Deseaba la muerte 2 veces. Diciendo, mejor sería para mí 3 veces. Y si Dios hubiera dicho, ok, ¿tú quieres morir? Pero sin embargo, fíjese la misericordia de Dios con Jonás. 3 veces. Entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. ¡Ay, otra vez! Y dijo Jehová, tú
Tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Yo no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Yo le había dicho la semana pasada que muchos teólogos que interpretan la escritura dicen que 120,000 eran solamente los niños. Por eso es que dice que no sabían entre su mano derecha y su mano izquierda. Ellos entienden que eran niños. Porque un adulto sabe distinguir en su mano derecha y su mano izquierda, pero quizás un niño no. Así que él se enojó. Así que la misericordia de Dios es imparcial, pero también su misericordia es ilimitada. Salmo 118, verso 29, habla acerca de la misericordia de Dios. Alaba a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No importa en la situación que tú te encuentres, no importa la vida que tú hayas llevado pecaminosa, si tú vienes al Señor, Dios tiene misericordia, Dios te perdona, Dios te limpia, Dios te da una nueva oportunidad, borra tu pasado y comienzas de nuevo, porque así es nuestro Dios. Así que su misericordia es limitada, no hay un instante cuando su misericordia no esté disponible. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso puede ser este día. Así que su misericordia es inmerecida, inesperada, imparcial y limitada. Hoy hay misericordia de Dios para ti. Hay misericordia. Dios te está llamando. Todos merecemos morir en nuestros delitos y pecados. Pero la misericordia de Dios está disponible para todo el que se acerque. Así es nuestro Dios. Parte de su carácter, su naturaleza, su misericordia. A mí me llama la atención que en las redes yo he visto más de una ocasión y he visto que son más de una persona que los veo que llegan donde, por ejemplo, los movimientos estos gay que hacen sus marchas, que estas personas se meten allí con micrófono y bocina a predicarle a esa gente. Lo insultan, le han quitado el micrófono, pero ellos insisten en predicarle a esa gente. Ahí vemos la misericordia de Dios manifestándose. Vemos la misericordia de Dios manifestándose a favor del pueblo de Nínive, que era un pueblo terrible. Sin embargo, y en esta mañana, aquí está la misericordia de Dios. Aquí está el Dios todopoderoso, misericordioso, para recibirte a ti si tú en esta mañana decides rendir tu corazón a Él. Así que le voy a pedir que todos inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.